Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video de King and Priest. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Hola, Jesús. Hola. En el video anterior, para los que lo vieron, si no lo han visto, vayan a verlo, lo vamos a dejar Creo que por ahí. creo que por ahí arriba está. Debería aparecer por ahí. Debería aparecer. Para que vayan, lo vean, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal, que es lo más importante para que esto no se pierda la labor. Y bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la misión que teníamos en el video anterior, que es demostrar la vida cristiana desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista más íntimo, no tan íntimo obviamente, siempre con recaudos, pero conocer los puntos de vista de una persona convertida, arrepentida, convertida, y una persona que nació, vive el Evangelio, que es la segunda parte en este caso, que vendría a ser lo que le toca aquí a mi queridísimo amigo Manuel Jesús. Claro. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Partimos por casa. Partimos por casa. Antes de traer a alguien más, qué mejor que presentarnos nosotros, hacer las preguntas que nunca se nos han hecho, o a muchas veces resolver dudas a través de estas preguntas que son de personas que, en este caso de Claudio, que venía de afuera y después entró a la iglesia y lleva tiempo, y que siempre tuvo dudas de cómo fue vivir o quizás pasar tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo siendo cristiano. Y quizás para ti que estás recién entrando o estás aprendiendo a conocer este mundo nuevo, decir qué tal es o qué tan diferente es, cuando al final no hay mucha diferencia, porque el principio es el mismo. O sea, adoramos al mismo Dios, estamos en la misma iglesia. Como decía Claudio en el primer video, me tomó años, pero llegamos al mismo punto. Entonces es ahí saber qué es el pro y cuál es el contra de cada una de las cosas, porque el evangelio no son puras rosas, pues las rosas traen flores no es y también trae distinto, espinas. No es distinto una vez que uno alcanza el mismo nivel o punto, no es distinto el camino para ti como para mí. Claro. Pero a lo que sí soy honesto es que cuando uno conoce, por ejemplo, el tema de la familia pastoral o los pastores o los hijos de los pastores, uno cuando viene de afuera los tiende a poner en un pedestal. Y muchas veces eso no es malo, porque hay gente que está crecida, que tiene un nivel espiritual que es importante, pero también es bueno conocer la realidad, conocer cómo es realmente, porque a veces pasa que uno mira al hombre y el hombre a veces se cae. Sí. Y cuando eso sucede se generan decepciones dentro de la iglesia, se generan decepciones dentro de uno mismo. Y nosotros queremos romper con eso. No queremos que miren al hombre, quiero que conozcan la realidad, sí, pero no queremos que miren al hombre, queremos que miren lo que cubre en este minuto a la familia pastoral, a nuestros pastores, que es Dios. Si el gran asunto aquí es Dios. Claro, no es... la meta final para todo cristiano y para toda persona que quiere conocer el evangelio es Dios. O sea, conocer lo que es ese mundo espiritual nuevo, ese universo nuevo que venía a mostrar Jesucristo, que es ese mundo al revés. Claro. Ese mundo donde no se actúa violencia con violencia, sino que a la violencia se responde con amor. Entonces ese mundo es raro para nosotros, porque más hoy en día que hay tanta violencia en diferentes formas, diferentes puntos de vista, hay guerras, por ejemplo, tanta discriminación y tantos golpes que sufre la sociedad, y no solamente nosotros como cristianos, sino la sociedad completa, y que le hace falta este amor. Muchos, claro. Si nos vemos en tiempos pasados, en los 60, 70, cuando se empezaba a cantar en los Beatles o la onda de los mundos hippies, se hablaba mucho de que se necesitaba amor, pero no se tenía idea de qué era amor. Había ese movimiento, pero se tergiversó mucho lo que era el amor y la diversidad, y hoy en día está mucho peor en cuanto a ese punto de no tener claro qué es realmente el amor. Y de aquí vamos a comentar un poco de lo que significa vivir con ese amor constante de Dios en nuestras vidas, vivir con ese amor constante de Dios reflejado en muchos puntos, porque no necesariamente necesitas vivir constantemente una vida cristiana para recibir el amor de Dios, porque Dios está en todos lados, Dios es todo. Entonces puedes tú haber tenido muchas experiencias que tú lo asimilaste como una casualidad,
como Pero, algo fortuito, y no realmente fue así, sino que Dios estaba ahí. Y ahora te puedo mostrar, o te podemos mostrar a través de diferentes ejemplos o anécdotas, que Dios sí estaba ahí, y mostrarte que el crédito era de él. Sí, pues eso, entender que tu camino fue guiado todo el tiempo por Dios. Claro. Y que todas las cosas buenas, tanto como las cosas malas que formaron tu carácter, que te formaron como persona, lo bueno y lo malo, fue la mano de Dios. Claro. Para no estar culpando, porque muchas veces, nuestro pastor lo ha dicho, culpar al diablo. Y el diablo no tiene arte ni parte en nuestra vida. Si tú declaraste a Jesús como tu Señor y Salvador, el diablo no tiene nada que ver contigo. Y el que maneja tu vida es Dios. Y para eso queremos abrir el abanico, abrir el abanico, conocer que hay más allá, que hay dentro del diario vivir de una persona cristiana. Y yo creo que lo más importante en este minuto es conocer una persona que nació en el Evangelio, que vivió toda su vida, gran parte de su vida. Bueno, Manuel Jesús desde los 3 años. 6 años. Desde los 6 años, o sea, pero de los 6 años para atrás no tiene recuerdo alguno de mundo, po. No hay mundo por ahí, o sea, lo No, más que po. me acuerdo del kinder, después ya primero básico, y es todo lo que me acuerdo. Pero es colegio, po, o sea, no. Y de ahí para allá al colegio fue lo mismo, po. De ahí, Viviste claro. el colegio igual que nosotros. El tema es vivir dentro de tu núcleo familiar como cristiano. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue el crecer como cristiano? Tener como núcleo familiar el cristianismo. Fue bastante hermético en realidad. Al principio, como familia cristiana, nos apartamos mucho de muchas cosas. Y entre esos, por ejemplo, yo, al decir hermético, fue desde chico, desde la casa al colegio, del colegio a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y fue todo. Ese era nuestro mundo, y siempre fue nuestro mundo, y siempre ha sido nuestro mundo. Las salidas muchas veces no estaban, quizás por situaciones económicas, no recuerdo muy bien, estaba muy pequeño, pero muchas veces era netamente eso, de la casa al colegio, del colegio a la iglesia. Después, cuando entré en el liceo, lo mismo. Estuve un tiempo estudiando en Ovalle, era de la casa al liceo, del liceo salía del liceo, bajaba a la iglesia, y después me encontraba con mis papás en la iglesia, y después me iba para la casa. Entonces no se daba ninguna oportunidad de salir, y los días que no iba a iglesia era directamente para la casa. Entonces fue muy hermético, privándome siempre de muchas cosas, más que nada por temor de Dios, porque si uno fallaba, o siempre ese temor no de miedo, sino de faltar el respeto a lo que Dios hizo por nosotros, de perder la salvación por haber tomado alguna mala decisión. Por ejemplo, no todos mis amigos, de hecho, la gran mayoría de mis amigos nunca son cristianos. De hecho, Claudio sería mi primer amigo cristiano, sería el primero. Entonces, todos son con sus ideologías, con su forma de pensar, con sus orientaciones sexuales, música. Entonces, hay mucha diversidad en diferentes fases de mi vida en cuanto a lo que es colegio, liceo, universidad. Siempre hay muchas formas de ver y muchas personas que voy conociendo. Y todo el cristiano que conozco en ese camino, o no es lo que yo espero, o simplemente no congeniamos porque tenemos una forma distinta de ver a Dios. Entonces, conocer a alguien cristiano en la vida para poder apoyarte como cristiano es bien difícil a veces. Pero gran parte de mi vida fue muy hermética, o sea, muy cerrada en cuanto a recibir cosas de afuera hacia mí. O sea, nuevas amistades siempre fue como súper discriminador, no en el sentido de como, tú eres alto o flaco, sino que claro, sino que ver qué me convenía. Ver qué me hacía bien para ser cristiano, qué me hacía bien para ser mejor persona. Siempre fue muy discriminador en ese punto. Pero esas decisiones de decir qué es lo que me conviene, con quién quiero estar, o cómo desarrollo yo de manera personal, como núcleo familiar también, el cristianismo, esas decisiones las tomabas tú. Las tomaba yo, pero muy infundadas por mis padres. Ya. O sea, yo veía con quién me juntaba así, porque mis papás no podían decir no te juntes con tal persona, porque no los conocía, nunca llegaron a conocerlos, nunca los invité a mi casa. Ya, perfecto. Porque no estaba esa confianza de poder invitar a un extra a mi casa, porque no se podía. Aparte por el tema del hermetismo. Claro, y no tan solo por eso, sino también como vivía en el campo, y gente que fuese al campo también es una cosa. No es como que viviese en la ciudad así como a 2 cuadras tenía un compañero y no podía ir a mi casa, no es así. Tampoco en la universidad, tampoco invité a nadie a mi casa, porque no se podía. En tu caso podríamos decir que la distancia geográfica ayudó
al tema de tú desarrollar tu carácter. Exacto. Sí. De cristiano, de poder escoger bien tus amistades, de poder ser más selectivo. Más selectivo, sí. Jugó mucho a favor, por decirlo así, el tema de la geografía, de la distancia. Pero una vez llegado acá también se mantuvo mucho eso, a pesar de, por ejemplo, yo estudié en Coquimbo y yo vivía en Tierras Blancas en cuanto a lo que era el liceo, y aún así fue lo mismo. La distancia tampoco era tanta, era una micro de 500 pesos, 300 pesos y tampoco nadie fue. También lo mismo pensando en el hecho que también tuviste compañeros de Tierras Blancas. Claro, y tuve compañeros de ahí mismo que vivían a 2 cuadras y jamás los juntamos. Por lo mismo, porque había esa distancia... Decir, perdón que te atropelle, ¿sí? Pero se podría decir que ese carácter generado por esa distancia geográfica, porque cuando llegaste a la educación media, ya habías vivido toda tu infancia dentro de este núcleo familiar cristiano. Sí. O sea, obviamente ayudó la distancia geográfica para vivir en esta, se podría decir, burbuja, en la cual los valores cristianos fueron inculcados de manera correcta, tú mismo, tu carácter fue formado de una manera más como cinceliá. Sí. Bien pulido. Bien pulido, bien sí, pulido. Me imagino que sí. Sí, bien pulido. Y bueno, al llegar a media, que uno ya, tu mente es un poquito más, se expande más, claro, tu carácter ya estaba bastante firme. Sí. Entonces tú podrías decir, no, a mí no me gusta, yo no hago eso porque yo soy cristiano. Sí, me alejé de muchas cosas, o no me juntaba con cierto grupo de personas que hacían ciertas cosas porque me sentía mal, porque no podía compartir con ellos, porque no, ellos, como encontré un conversar, decía, no lo entenderían, no van a entenderlo, porque al tratar de explicar ese punto de vista de que yo me privo de muchas cosas para no poder, o para poder proteger el ministerio, o proteger mi testimonio, y proteger también su forma de ver a un cristiano, me privé de muchas cosas y de mucha gente, de juntarme con muchas personas. Pero dentro de todo este tema, hay cosas que tú dices, me privé. Sí. ¿Hay cosas que te hubiesen gustado hacer? O sea, es que podemos hablar de la palabra arrepentimiento, si quieres. O sea, ¿estás arrepentido de no haber hecho algo? ¿O definitivamente hay cosas que te hubiese gustado hacer y que no pudiste hacer? Arrepentido no estoy. Ya. Arrepentido no estoy. Me hubiese gustado, sí, haberlo intentado, haberlo probado, haber tenido la libertad quizás de haber tenido la oportunidad de ¿cómo decirlo? ¿Cometer errores? De cometer un poco más errores. Gracias a Dios siento que mi vida ha salido bien. No he tenido embarradas ni nada por el estilo. Pero me hubiese quizás gustado, por decirlo así, haber tenido más experiencias. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea malo, y por favor, si mi esposa me está escuchando, no es algo en contra de ti ni la relación. Me hubiese gustado que sea... compa, ya está muerto. No más no la avisa. Es un tema de... Quizás me hubiese gustado experimentar un poco más el tema del amor con más personas. Yo tuve una sola pareja y me casé con ella. Y soy feliz. Y no tengo ningún problema con eso. Soy feliz, mi vida está plena con ella. Pero quizás hubiese sido... no sé si hubiese sido mejor o peor, pero me hubiese gustado experimentar. ¿Qué hubiese pasado si? Por ejemplo, mi esposa no tiene problema conmigo porque yo no tengo ex. No puede sacarme nada en cara. Entonces, esas cosas, hay muchos pros de estar en la situación en la que estoy ahora. Ya. Pero quizás me hubiese gustado tener esa experiencia, simplemente por la anécdota, como dijo Franco Escamilla. Haber tenido tu Voldemort, aquella cuyo nombre no debe ser pronunciado. Claro, algo así. Claro, algo así. Pero no sé, sería como más que nada por eso. O quizá en su minuto haber tenido a ver cómo decirlo, para que no se malinterprete, haber probado ciertas cosas que obviamente por obvias razones no se deben probar, haberlas intentado, que no lo hice. Y ya a esta altura ya no lo hice tampoco, porque no voy a... Por ejemplo, en los colegios o en las universidades se ve mucho eso del consumo de muchas ciertas sustancias. Ya. Por ejemplo, yo sé que es malo, sé que no se debe hacer, pero está la curiosidad de hacerlo siempre. De haber tenido la experiencia de saber qué te causaba o qué te pudo haber causado. Claro, qué pudo haber provocado. Pero como no lo hice y ya no lo hice... No, el criterio está formado. Claro, porque ya de hecho lo veo y de hecho simplemente el aroma de ciertas cosas ya no me simpatiza, por decirlo así. No me siento llamado a... Pero en su momento sí sí tenía esa... ¿cómo decirlo? ¿Curiosidad? Esa curiosidad. La curiosidad, sí.
Sí, Porque si lo tomamos desde el punto de vista de una persona arrepentida, los que hemos hecho esas cosas, porque yo no puedo decir, no, soy una blanca paloma, no, yo soy una persona que viene del mundo. y probé ciertas sustancias, probé el alcohol, cigarro, marihuana. Entonces, nunca uno dice, no, esto lo voy a hacer porque quiero. Mentira, es porque tenés curiosidad, porque sois mono, porque el otro lo hizo, porque te metieron el miedo de que ya, hacete hombre. Porque yo Claro. soy de esa generación, de los que te trataban así. Digo, si no te gusta el fútbol, soy niñita. Soy niñita, jugué con Barbie, sí, po. Y entonces, y a todo esto soy pésimo para el fútbol. Pero claro, sí, es como hablar de la naturaleza humana, la curiosidad existe. La curiosidad, sí. Gracias a Dios podemos decir en tu caso que no lo probaste, si no te has perdido de nada. Sí. Claro. Entonces, es el tema de la curiosidad, y a esta altura de tu vida ya el criterio está demasiado formado como para estar diciendo, ¿no? Hoy quiero intentarlo. Claro, no. Claro, ese tema del consumo de ciertas cosas en esa instancia, en ese momento de ciertas edades, sale esa curiosidad. Y el intentarlo con tus pares, con personas que también ya lo han intentado y te dicen que no es tan malo. Pero como decía al principio, el hecho de tener ya una familia hermética o tener esa infancia, esa infancia bien cerrada, provoca que tú digas no y puedas decir no a ciertas cosas y a muchas cosas que quizá en algún punto no eran malas, pero tú por temor por respeto no lo hiciste. Claro, en tu caso, más que el respeto o el temor a tu familia, también estaba Dios. A Dios, había un tercero. Sí. Por ejemplo, mis padres han sido sumamente buenos padres conmigo. Quizás los que me conocen o los que ven a mis padres como son pueden tener su forma de ver o sus puntos de vista. Pero para mí yo siento que he resultado bien. He salido bien hasta el minuto. Y no es algo malo, yo creo. El tener a veces una crianza tan hermética. Muchas veces dicen que los padres aprensivos o bien reprensivos resultan tener hijos que son bien alocados. O sea, que son bien lanzados a la vida. Porque se rebelan se rebelan, claro. Yo, en mi caso, no creo que haya sido así. Yo, desde que salí de mi casa, se han mantenido los mismos valores. No fue como que me liberé y ya no tengo la supervisión de mi papá. La diferencia está en el fundamento cristiano. Sí. Yo creo que esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de por qué, a pesar de la aprensividad o se podría decir que de falta de libertad, porque una cosa es falta de libertad, otra cosa es libertinaje. Tú no tuviste libertinaje, porque claro. libertad tuviste. Sí, pero nunca me dijeron no podéis pensar de tal forma, no podéis creer esto, no podéis escuchar esto. Tú generas tus propias convicciones, tu criterio, tu forma de ser, tu pensamiento crítico. Ellos simplemente me guiaron y me fueron como esto es lo correcto. Lo que no se te permitió fue el libertinaje. El libertinaje. Que en realidad es donde está toda la tentación del mundo. Claro. Pero como fundamento cristiano, que es lo que pasa muchas veces con las familias aprensivas, vuelvo al principio, los hijos se rebelan porque les niegan esto, pero porque no existe un fundamento cristiano. Claro. En cambio, si a ti te generan ese temor de Dios desde pequeño, es como Job. Job generaba sacrificio, oraba por sus hijos, no vaya a ser que pecasen. Es lo mismo, es entregar ese sentimiento de temor de Dios a tus generaciones para que no se descarríen. Si nadie dice que una u otra cosa sea mala, el tema es que hay libertad y libertinaje. Sí. Y el libertinaje para nosotros no es lo mejor del mundo. No. Porque no te lleva a nada. Es como decimos nosotros, raíz de pecado. Porque la carne es raíz de pecado. Sí, para nosotros, en mi caso, como si todo el tema del libertinaje o el libre albedrío que se le da a todos fue bien coartado, bien limitado. Y de hecho lo agradezco porque veo resultados de muchos, de los que cayeron lamentablemente en muchas de las situaciones. No estoy diciendo que sea malo, por favor. Por ejemplo, aquellos que fueron papás muy jóvenes por el simple hecho de tener más contacto en el área sexual. Claro. De siendo muy primerizos, los 15, 16 años ya estaban en ciertas instancias y sin tener esa guía quizás de alguien que te diga, oye, protege, oye, no lo hagas. Lamentablemente fueron papás muy jóvenes. No estoy diciendo que es nada malo, porque no soy quien para juzgar, pero yo me libré de esa situación. Yo fui papá ya siendo casado, en una familia bien formada,
para lo que para mí es una familia bien formada, por favor, tampoco quiero lastimar a nadie con esa frase, porque hoy en día tengo que cuidar todas las frases que uno dice. Todo lo que se dice puede ser tergiversado. Sí. No son puntos de vista que vayan a lastimar a nadie. Bueno, nosotros estamos hablando del punto de vista cristiano. Cristiano, claro. De valores cristianos. De valores cristianos. Entonces, fue dentro de una familia, fue por voluntad, quisimos tenerlo. No lo esperábamos, no fue algo fortuito, pero sí fue algo dentro del matrimonio, algo que nosotros dijimos, sí, para esto nos casamos, para poder formar una familia. Entonces eso nos llevó a tener esa... o sea, mi infancia o mi crianza cristiana me ha llevado a eso, a decir que no a muchas cosas y a poder decir sí a muchas que me han dado mucho beneficio. Puedo decir que sumando y restando me ha dado mucho más beneficios el haber permanecido en una familia cristiana que no. A pesar de privarme de muchas cosas, que muchos dicen eso no es vivir. Y hablando de beneficios, hablemos de beneficios, po. Uh-huh. Lo más lindo que te ha tocado vivir, como hijo de Dios, como hijo, podríamos decir tal cual, nacido en el Evangelio. ¿Qué es lo más bello que te ha tocado vivir como hijo de Dios, o como hijo de cristiano? Pero son hartas cosas, se me hacía escoger una difícil, pero son hartas cosas las que he vivido como cristiano. Y entre ellas fue la transformación, o ha sido la transformación de mi propia familia. O sea, yo no tengo recuerdos de mi papá siendo un bebedor o un ebrio, pero sí hay una cierta fotografía de verlo ebrio. Me hubiese sido muy chistoso verlo, porque sus fotografías son chistosas, pero jamás lo he visto así. Mi mamá, desde la infancia que yo tengo, siempre fue muy controladora, muy agresiva. Ella siempre fue... una persona que, al menos lo que yo alcanzo a recordar, muy violenta con las palabras. Y hoy en día ha cambiado demasiado. O sea, los años han pasado y el Señor ha transformado a mi familia a personas que no eran. De hecho, ¿Has visto salir esa nueva criatura que dice la Biblia? Claro. Y ver el tema de verlo también con gente que los reconoce en la calle. Por ejemplo, mi papá tiene un apodo de sus compañeros de curso de sus años, le llamaban Chepillo. Y cuando lo reconocen, lo ven, dicen, ¡oye, que te has cambiado! No solamente porque obviamente ya ha cambiado su aspecto físico, sino también porque él representa o muestra una esencia que es notoria. Es notoria para el que lo ve, sabe que hay algo distinto en él. Se porta la gracia. Claro, lo mismo que pasa con mi mamá, o sea, en su propia familia, ella es un agente de cambio, siendo de que su familia, como siempre lo cuentan los discipulados, no tuvo una infancia sumamente difícil, una crianza muy difícil, muy precaria, y ella es un agente de cambio en su propia familia. Eso es una de las cosas más hermosas que he visto, cómo mi familia ha ido creciendo, mi hermana chica, cómo se ha ido desarrollando también como una persona cristiana. Ella sí nació en el Evangelio. Fuera de eso también, de lo que es mi propia familia, ver cómo se transforman las vidas de la gente en la iglesia es algo maravilloso. Ver cómo la persona llega muchas veces sin entender nada, sin saber nada, y después verla en un lugar de líder, en un lugar donde ellas ya tienen un conocimiento, donde pueden ser personas que pueden afectar positivamente a otras. Eso también es bonito. Sí, ver ese proceso es muy hermoso, de ver cómo la gente llega y dice, pastor, me sucedió esto, algo muy bueno, o pastor, ore por esto porque necesito tal cosa, y después al culto siguiente, pastor, me respondió el Señor, tengo victoria en tal cosa. Esas cosas que existen en la iglesia, o que uno ve porque es la reunión constante de gente que está creyendo en un mismo Dios, es bonito verlo, es bonito ver esas cosas que no se ven afuera, porque no hay esa... ¿cómo decirlo? Afuera hay mucha competencia, y adentro de la iglesia está esa hermandad que te apoya si te falta algo, si te necesitas algo. Esa familiaridad que existe en la gente de la iglesia también es muy bonito. De hecho, en la iglesia que he estado, en la única que he visto la familiaridad de la hermandad es en la nuestra. Es el apoyo. Sí. Esa familiaridad de poder llamar al hermano y decir, ¿cómo estás? O ver a alguien y decir, ¿estás bien? O no ver a alguien, perdón, y decir está bien por un teléfono, eso no se ve siempre. Podríamos concluir o hacer como conclusión. Bueno, nosotros entendemos, o sea, para el que lo está viendo, el camino de Manuel Jesús como joven se terminó. No, porque él es una persona, no. Como joven cristiano se terminó porque él, para nosotros son etapas. Si tú te casas, generas una familia, tu estado, podríamos decir que tu escalón subió de nivel.
Porque tú Sí. alcanzas, como dice la palabra, la benevolencia de Dios al generar familia, al tener matrimonio, hijos. Claro. Entonces, como joven, porque obviamente yo también, obviamente eso no está en discusión, el camino de joven, cuando tú generas familia, se termina, porque no eres tú solamente. Se entiende como joven cristiano un camino individual de crecimiento para que tú alcances un nivel y puedas desarrollarte como persona. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. Ya. El mensaje que le puedes dar a los jóvenes. ¿Qué le Haz lo que podrías quieras, decir no, al... mentira. De nuevo. ¡Oh, por marihuana! Si tienen curiosidad, no. No, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes? Como tu desarrollo como joven cristiano, porque pasaste a ser, obviamente, tienes otro nivel. Claro. Mira, es difícil para nosotros en la etapa de más juventud o en esa juventud alocada, juventud en éxtasis que decía por ahí un Claro. libro, entender o proyectarse a futuro. Entender que el hoy y el mañana es pasajero y después vas a vivir consecuencias más adelante. Es difícil explicarle a una persona de 15 y 16 años, oye, en 5 años más vas a tener 20 y vas a tomar ciertas decisiones importantes en tu vida. Es difícil explicarle la proyección a futuro a alguien. Pero yo ya pasé esa etapa, llegué a un punto donde digo, sí, lo he hecho bien y miro para atrás y te puedo decir a ti que quizás sientes que aún te queda tiempo o ya se te pasó el tiempo, que el hacerlo, o sea, el dar el paso y decir, sí, yo me acerco a Dios, no tiene edad. No tiene edad. Correcto. Y simplemente el hecho de aceptar a Dios, el simple hecho de decir, quiero ser un seguidor de Cristo, un seguidor del cristianismo, te va a dar un beneficio de forma instantánea, que va a ser el ver el mundo con otros ojos. Va a ser que veas al mundo, me refiero a tu entorno, a tu alrededor, vas a ver y te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que no corresponden en tu vida, Que no conviene. que no convienen. Y ciertas cosas que te voy a decir, esto no soy yo realmente. Lo que estoy viviendo o con quienes estoy compartiendo o lo que estoy haciendo, no soy realmente yo, no me siento parte de esto. Cuando eres cristiano, o al menos lo que me pasó a mí, es el único lugar donde me siento yo, donde me siento quien soy es siendo cristiano. No digo que en la iglesia, pero sí siendo cristiano me siento cómodo. Siendo cristiano me siento bien conmigo mismo, siento que estoy haciendo lo correcto. Porque primeramente el cristianismo está lleno de muchos principios morales. Estamos hablando de cosas que son moralmente aceptadas, Políticamente correcto. políticamente correctas, Corrección política. en el buen sentido. Claro. Y también muchas cosas que te van a hacer sentir o te van a dar satisfacción hacerlas, porque vas a sentirte cómodo con ti mismo o contigo mismo haciendo las cosas que haces. Es el entrar en el cristianismo para conocerse a uno mismo. Claro. Esa es la clave, conocerse a uno mismo. No dejarte llevar por porque hoy en día es un bombardeo de estímulos el que tiene el joven para Sí. poder supuestamente definir tu identidad. Sí, Cuando en realidad aquí necesitas un solo estímulo, necesitas el temor de Dios, que es lo más importante, conocer a Dios. Y ese gran estímulo, que es Dios, es el que te va a hacer encontrarte contigo mismo y definir una identidad propia. Si aquí el tema, nuestros padres, nuestros pastores nos enseñan de Dios, todos nos enseñan de Dios, todas las personas que nos rodean nos enseñan de Dios cuando están en el cristianismo. claro. Pero lo importante es que tú conozcas a Dios. ¿Y quién es tu Dios? Sí. ¿Y por quién tú te vas a regir? O sea, obviamente si me dices, pero es que tengo que conocer a otro Dios, no. Es el mismo Dios de todos, Claro, es como que se manifiesta de manera diferente en la vida de cada uno. Exacto. Por eso en la Biblia hay distintos nombres para Dios: Jehová Jireh, Shalom, Jehová Nisi, porque a cada uno de nosotros o a cada uno de estos personajes bíblicos se le representó el mismo Dios, pero solo una parte de ellos. Y tomar ese Dios y vivir, hacerlo vida en ti. Claro. Y eso es lo que genera identidad al final, tu propia identidad. Tu propia identidad. Porque si nosotros, por ejemplo, como familia,
Mis papás tienen una forma de ver a Dios, tienen una forma de servir a Dios, una forma de entregarse a Dios, pero que es distinta a la mía. Porque a pesar de que somos criados bajo la misma regla, por decirlo, fuimos medidos con la misma vara, en el mismo techo, compartiendo o conociendo o entendiendo el mismo Dios, me fue revelado otro. Por ejemplo, quizás el mismo de mis papás, pero con otra forma de ver, quizás no sea actualizado, más joven, no sé. Claro. Pero es la forma de hacer el cristianismo, una forma distinta. Por eso decíamos del cristiano cero, del cristiano original. Ese cristiano que se nos reveló a ambos, ese cristiano que tiene que ser capaz de poder afectar de forma positiva a la sociedad sin atropellar a nadie, que es difícil hacerlo, porque Jesucristo en su minuto lo arrasaba con todo, pero no es algo que tú vayas a hacerlo, o sea, imponiéndote tú, sino que la palabra o lo que va dejando la gracia alrededor tuyo va levantando esos conflictos. Correcto. Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, y eso provocaba en la gente el levantamiento, es decir, herejía en su tiempo. Hoy en día nosotros reconocemos que, claro, Jesucristo es el Hijo de Dios, porque murió y resucitó. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, compartir la palabra del Señor, y que, como dicen por ahí, las piezas caigan donde deben. Correcto. Porque nosotros tenemos que seguir haciendo el Evangelio de Dios, compartiendo el buen mensaje, las buenas nuevas, que es lo que significa, y no tenernos temor de lo que vaya a suceder, porque Dios nos pauteó completamente cómo deberían ser las cosas. Y es ahí el tema. Nosotros seguimos la pauta y el Señor hace que las cosas caigan donde deben. Sí, obviamente las pautas que Dios da deben ser seguidas, deben hacerse como Dios te dice. Pero tampoco tienes que caer en ¿cómo decirlo?, en una religiosidad extrema. Claro, porque una cosa es lo que tú recibes de Dios y lo que es bueno para ti y para lo que te siguen, los que están alrededor tuyo, como tu familia, y lo otro es señalar al otro y decir tú estás mal, porque eso ya no es ser un cristiano, de señalar al otro y decir tú estás mal y yo estoy bien. Es distinto cuando tú dices, ¿sabes qué? Estamos mal, mejoremos. Sí. Porque es que en realidad eso es lo que nosotros queremos tratar de borrar, de borrar los juicios, de borrar el prejuicio que cada uno de nosotros pueda tener sobre el otro. No se trata de apuntarte con el dedo. Claro. Si tú tienes un error, nosotros no te vamos a apuntar con el dedo. Ese es el fin. No apuntar con el dedo, no generar esa herida, no generar el daño, sino que si te vamos a decir, sabes que estás mal, pero te lo vamos a tratar de decir de una manera fundamentada, te lo vamos a decir con una manera cariñosa, para que tú entiendas y puedas generar un cambio positivo en tu vida. Claro. No es generar o apuntarte con el dedo para que todos te apunten con el dedo y todos vean el que dirán, para que te importe el que dirán. No se trata de eso, se trata de generar un cambio positivo, constructivo en tu vida. Claro. Para que tomes el buen consejo. Para que tomes ese consejo, y obviamente como todo consejo, el consejo se da. Está en ti el tomarlo y hacerlo vida. Para nosotros, dice la Biblia, dijimos que no va a decir dice. Dice. Pero está escrito en el libro que está en nosotros el ministerio de la reconciliación. Correcto. Está en nosotros el poder entregar el mensaje de amor que Dios o Jesús quería entregar en su tiempo. Esto no ha cambiado desde el principio. Correcto. No ha cambiado y sigue siendo remanente y sigue siendo vivo como la sangre de Jesucristo en nosotros. Y creo que el cristiano, o incluyéndonos, los cristianos, hemos perdido no es el primer amor, sino el amor original que Dios nos entregó a nosotros. Nos hemos olvidado que ese es el amor que debemos entregar, que ese es el amor que nosotros debemos compartir a la gente, compartir a los que no conocen a Dios, porque se han llevado por la estructura eclesiástica, se han llevado por la religiosidad que impone ¿cómo decirlo?, la iglesia, hablando de la iglesia como institución. Claro. Esos dogmas que de repente se enseñan, ciertas formas o reglas de vestir, todas esas cosas que son extra a el amor de Dios. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de vestir, de lo que es tu posición política, de lo que es tu geografía, en su tiempo los judíos eran muy herméticos.
Ellos sí que eran herméticos. De hecho, Jesucristo en una de sus frases dice, no es correcto darle a los perrillos la comida que es para los invitados, o sea, para los que están sirviendo a la mesa. Hablando de una mujer que era no del pueblo judío. Entonces, ellos sí eran así muy estructurados. Ellos sí eran muy cerrados con respecto a... Pero cuando llega Pablo, se le enseña que no solamente a los judíos o al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, que vendríamos siendo nosotros, pues. Los que son fuera del pueblo de Israel. Entonces, el mensaje de amor se extiende a todos. El mensaje de amor se extiende hasta uno de los últimos países de Latinoamérica, hasta Chile. O sea, imagínense la distancia que hay nosotros estamos geográfica. En el confín del mundo. Y bueno, dice. La palabra es clara, hasta el último confín. Y nosotros estamos en este minuto tratando de entregar palabra en el último confín, hasta tratando el último de de la testimonio hasta el último de la tierra. Estamos en la cola del mundo. Y eso queremos que vean que se puede ser cristiano como se tiene que ser. Claro. Suena como cliché decir, no, es que tenéis que ser como tenéis que ser. No, se puede ser auténtico. Sí. Se puede vivir una vida auténtica. Y se puede tener amor de Dios. Y te puedes desenvolver en este mundo. Puedes ser líder en este mundo. Puedes ser reconocido. Puedes tener éxito. Pero que tus valores no cambien. Que el mundo no te afecte. Tú afecta al mundo. Exacto. Lo que queríamos al principio con el tema de la historia de las preguntas de el vivir, o al menos esto es lo que yo recibí de la pregunta al principio de vivir o repasar una vida cristiana, es que muchas cosas que muchos dijeron sí, yo dije no. Y netamente por tener el temor de Dios dentro de ti. Si tú estás en el mundo cristiano, si tú estás o quieres meterte al mundo cristiano, no es que tengas que negarte a todo. No es que tengas que alejarte del mundo y ser un ermitaño y decir, no, todo me contamina, todo me hace pecar. La gracia de la gracia en el tiempo actual es el que tú puedes pedir perdón si fallas. Si te equivocas, puedes aprender del error y no volver a cometerlo. Esa es la gracia de la gracia. Ese es el chiste, por decirlo así. Uy, así que chiste. No, pero eso es. Eso es. Entonces nosotros lo que te queremos mostrar es que al principio Claudio, siendo no cristiano, pasando al mundo o al universo cristiano, haciendo uso de la gracia para pedir perdón, para poder recibir el perdón de Dios, se ha convertido en un cristiano que puede decir que Dios le ha beneficiado. Amén. Y lo mismo me ha pasado a mí. O sea, nosotros como familia cristiana, gracias a Dios, mis papás, por ejemplo, ellos no fueron criados cristianos, pero cuando les llegó a Cristo, cuando chocaron con Dios, se dieron cuenta que había muchas cosas en su vida que no estaban bien, que no eran correctas. Entonces lo mismo me pasó a mí. En un punto, todo aquello que mis papás vivieron, yo no lo viví. Yo no viví muchas cosas, como decía, tuve la curiosidad de hacerlo, o me hubiese gustado hacerlo, pero no lo hice porque simplemente Dios estaba ahí. Estaba el temor, puedo decir ahora, quizás el Espíritu Santo estaba conmigo, me decía, no lo hagas, piensa en esto va a suceder, estas son las consecuencias. Entonces esas cosas están ahí siempre cuando tú eres cristiano. Quizás tú dices, pero eso es simplemente es lógico o es sentido común el no hacer ciertas cosas que te hacen daño, pero hay mucha gente que lo sigue haciendo y no tiene el control para decir no. Entonces, o estando en el mundo cristiano, o estando en la familia cristiana, o simplemente siendo tú cristiano, ya que quieres ser tú el cristiano, es dar el paso. Es decir, sí, mejor, me conviene ser cristiano. Nosotros somos dos ejemplos. No sé si quieres más ejemplos, te podemos traer más ejemplos de personas que dicen sí, es beneficioso ser cristiano. Te decíamos al principio, cualquier cristiano que se haya convertido a Cristo y se haya sido un verdadero cristiano te decir sí, siga a Cristo. Sí. Bueno, nos vamos. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí es nuestro Ebenecer. Esperamos que sea de su agrado. Este videito va a salir un poquito más largo, pero creo que es necesario. Que es necesario conocer los fundamentos, la base que nosotros tenemos. Si bien hay una persona que llegó del mundo, y hay una persona que técnicamente nació en el Evangelio. Como dice él, si quieren más ejemplos, podemos traer más ejemplos. Pónganlo en los comentarios. Sí. Preguntas. Que pregunten. ¿De qué quieren hablar? ¿De qué quieren que hablemos? ¿Qué temas quieren que nosotros tratemos en estos videos? Los comentarios están para eso.
para retroalimentar. Esperamos ser de su agrado, esperamos haber sido Consecuentes. consecuentes, sí, por sobre todo. Que les guste todo esto. Búsquennos. Lo importante, cualquier duda, si quieren resolver dudas con nosotros de manera personal, tenemos reuniones una vez al mes. Aconcagua 996, esquina La Campret, Cristo tu única esperanza, Tierras Blancas de Coquimbo. Búsquennos. Nuestro pastor Manuel los va a recibir con los brazos abiertos. Vengan a las reuniones miércoles, viernes a las 20 horas, día domingo a las 12. Sí. El culto empieza a las 12 del día. Vengan a conocer a Cristo. Por favor. Súper tarde, sí. Vengan a conocer a Cristo. Vengan a empaparse de Él y a conocer a su Dios. Conozcan a su Dios. Claro. No tiene que ser el mismo Dios del pastor, el Dios de tu papá, de tu abuelo. No tiene que ser el mismo Dios. No tiene que ser el mismo. Dios es tan diverso, es tan... Como decíamos, hay tanto amor y tanta diversidad que en eso Dios también tiene su vasto amor y su vasta diversidad, donde tú lo puedes conocer de muchas formas. Para ti puede tener muchos nombres. Y ese es el tema donde tú tienes que acercarte y conocer a Dios, porque nosotros le podemos decirte aquí, toma, este es tu Dios y acéptalo, así es Él. No, Dios te dice, yo te acepto a ti como eres, por eso te llama, por eso te cogió a ti, por eso tú estás aún escuchando el video, espero, porque Dios te llamó a ti, te está esperando a ti que tú te acerques, porque Él está en un mundo espiritual, Él no va a poder interceder en lo humano, no va a poder hacer que tú tomes la decisión, sino que tú tienes que tomar la decisión de acercarte a Él. Tú tienes que decir, te acepto. Es como en casi todas las películas donde el héroe está en un punto bajo y tiene que tomar la decisión de ser el héroe, tienes que dar el salto de fe. Y ese salto de fe lo das tú, no te lo da Dios. Dios no te empuja, tienes que tirarte tú. Tú tienes que tener el valor de hacer las cosas, de perder el miedo y de entender que una vez que tú des ese salto de fe, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Así es. Nos vamos. Goodbye. Chao, bye, dijo Thor. Y que no ha cambiado, ese sigue siendo un tema en rema. Pensé que no lo iba a escuchar. ¡No! Quedó como chascarro. Ya. Saludos para hermano Héctor, King and Priest. ¿Verdad? Mención para él. Saludos.